Muy bien, estimadas y estimados estudiantes. Entonces, en esta oportunidad vamos a revisar en esta cápsula de apoyo asincrónico al desarrollo del proyecto de RCU de qué manera deben ir completando entonces cada uno de los ítems presentes dentro de esta estructura de proyecto. Bien, entonces partimos en una primera instancia con aquellos datos que son de perfil respecto de quiénes son los autores, ¿verdad?, de este proyecto social. En este caso, en la primera casilla o ítem, deberán identificar los nombres de cada uno de los integrantes que son parte del equipo de proyecto, al igual que ir identificando a qué carreras corresponden dentro de la universidad. Por otro lado, también como lo habíamos señalado en clases, en el segundo ítem correspondiente al formulario, ustedes deben crear un nombre ficticio de una organización ficticia que será la que postulará el proyecto a estos fondos públicos. Deberán entonces asignar un nombre y junto con ello también identificar, cuál es el propósito de este organismo que ustedes están creando y para qué finalmente se crea esta institucionalidad o este organismo que busca en este caso, por supuesto, revertir una situación negativa en determinado contexto problemático. ¿Ya? Entonces, de esa manera ustedes van argumentando precisamente en ese ítem cuál es el nombre del organismo y cuál es, de cierta manera, su visión o misión o propósito o para qué se crea finalmente este organismo. ¿Ya? Luego, ustedes tendrán que identificar dentro del grupo quién va a ser el o la representante legal, ficticiamente por supuesto, y van identificando el nombre, el root y el correo electrónico institucional de dicho representante. Luego completan ya los puntos que son parte de la estructura original del formulario de proyecto del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. ¿Ya? En este caso parte efectivamente el proyecto con el nombre que ustedes le van a asignar a esta propuesta y política pública de mejora. ¿Ya? Junto con ello van completando el siguiente ítem donde ustedes tendrán que identificar cuáles son los destinatarios del proyecto. En este caso, como ustedes bien lo saben, los destinatarios ya fueron periciados en el ejercicio del diagnóstico. Por ende, ustedes solamente lo nombran, lo mencionan en este apartado de manera muy escueta y sintetizada, quiénes son los beneficiarios entonces de dicho proyecto. Determinada villa, determinado colegio, determinada población, etc. Ustedes mencionan a grandes rasgos quiénes son finalmente los beneficiarios de esta política de mejora que ustedes están generando. Luego viene, en este caso, la duración del proyecto. Deben considerar que los proyectos como mínimo son de 6 meses y máximo 3 años para este tipo de concursos públicos. Por ende, dentro de ese margen de tiempo deben considerar entonces la extensión y ejecución de la propuesta de mejora que ustedes planteen. No obstante, como sugerencia, y lo detallamos en clase, es importante de que traten de realizar un diseño de proyecto en un tiempo más bien de carácter acotado, de manera de que no tengan que destinar tanto recurso en materia de diseño de actividades, así como también en materia presupuestaria. Por ende, mi sugerencia en este caso es que traten de ejecutar el proyecto en un margen de tiempo que sea más bien limitado. En este caso puede ser de 6 meses a 1 año o máximo 2 años como recomendación. ¿Ya? Posteriormente, en el ítem número 4, ustedes deberán localizar el proyecto. Recuerden que ustedes también ya hicieron este ejercicio en el diagnóstico. Acá solamente de manera sintetizada indican la comuna, la ciudad y la región en donde se sitúa el contexto problemático que ustedes desean en este caso intervenir. ¿Ya? Posterior a ello ya viene el desarrollo propiamente tal de este formulario. Recuerden que gran parte de la información que ustedes van a revelar en este formulario ya fue un ejercicio realizado a través del diagnóstico, solo que en este caso vamos ordenando dicha información a una matriz de estado que permita poder ejecutar este concurso público, por supuesto de manera ficticia. Entonces, en este punto, ustedes deberán desarrollar un resumen ejecutivo del proyecto.
Acá se les dejan preguntas orientadoras, cuyas respuestas deben estar de cierta manera visibilizadas en este resumen. Sin embargo, tal como también lo sugerimos en las retroalimentaciones, no es que deban acá colocar punto por punto cada respuesta, sino que las respuestas son parte de un mismo argumento o construcción argumentativa, que no debe estar separada o parcelada por respuesta 1, respuesta 2 y respuesta 3, ya para que lo tengan presente. Es todo parte de un mismo argumento, de una misma construcción argumentativa, pero que debe considerar, por supuesto, esos elementos de orientación o de sugerencia que están presentes dentro de los ítems. Y esto, por supuesto, que para todos los demás puntos que están presentes dentro del formulario, para que lo tengan en consideración. Entonces, en el resumen ejecutivo, tal como lo señala el ítem, es un resumen simple de una extensión de no más allá de 360 palabras y que dé cuentas a rasgos generales de qué es lo que ustedes buscan intervenir a partir de esta propuesta, qué es lo que buscan mejorar, a través de qué datos o antecedentes ustedes justifican, por supuesto, también la intervención del proyecto, que es precisamente el hilo conductor al punto número 6, que precisamente apunta a la justificación del proyecto. En este caso, dar cuenta a partir de los datos que ustedes ya manejan y que lograron identificar en el diagnóstico, bueno, ¿por qué se requiere una intervención en determinado espacio? Ustedes exponen los datos, exponen la evidencia y sobre todo acá les va a ser de mucha utilidad aquellos elementos que lograron ustedes identificar en las entrevistas, por ejemplo. O bien, si hicieron revisión documental de información, también lo pueden exponer en este caso como parte de dicha justificación, que en el fondo da cuenta de que el problema existe, es real, es tangible y amerita ser intervenido a través de una propuesta de proyecto como la que ustedes están diseñando, ¿ya? Posteriormente viene el punto número 7, donde en este caso ustedes van a tener que identificar 3 resultados esperados del proyecto. Para ello, recuerden que ustedes también en el diagnóstico elaboraron objetivos, ¿ya? Y en este caso puede ser un objetivo general que se puede ir parcelando precisamente en estos 3 puntos, de manera de que se pueda identificar cuáles son los impactos que el proyecto busca generar en determinado espacio problemático. Ustedes ahí sí, en este punto, enumeran cada uno de estos resultados, por supuesto argumentando el por qué y el cómo efectivamente van a lograr y alcanzar dichos resultados esperados o impactos del proyecto en el contexto problemático. Posteriormente entonces viene el punto número 8, donde ustedes van a identificar a los beneficiarios del proyecto, tal como también lo habíamos comentado en las asesorías, en las clases presenciales. En este caso, ustedes también este dato ya lo manejan porque ya hicieron el levantamiento de información respecto de la población objetivo. Por ende, ustedes solamente buscan a qué segmento ustedes buscan beneficiar, de acuerdo a lo que ustedes lograron periciar en el diagnóstico, y completen la información correspondiente a dicho rango etario en particular. Por supuesto, van clasificando de acuerdo a género, colocan valores estimados, no necesariamente tiene que ser un valor explícito o tácito o empíricamente concreto, sino que en este caso un estimado puede ser un número aprox, ya para que no se compliquen, solamente buscan valores aproximados. Y en este caso, si por ejemplo el ejercicio solamente contempla a un grupo etario en particular, ustedes solamente completen la información de dicha casilla y en los demás puntos aplicarán 0, y en este caso en características de los beneficiarios no aplica, ¿sí? Ahora, si contemplan todo el universo etario, dependiendo del problema que ustedes buscan abordar, ahí efectivamente tendrán que colocar los estimados respecto de la cantidad de hombres y mujeres que están dentro de dicho contexto problemático y argumentar de manera unitaria la característica de los beneficiarios. Recuerden que dicho elemento corresponde a perfil socioeconómico, puede ser étnico, etcétera, ¿ya? Y por supuesto luego estiman el total para saber quiénes son y cuántos son efectivamente quiénes son los beneficiarios de este proyecto social que ustedes están generando. Posteriormente viene la tabla número 9, que corresponde a las actividades del proyecto. En este caso, tal como también lo habíamos señalado en clases,
en este sentido, ustedes tendrán que identificar cuáles son las actividades que a lo largo del proceso van a generar en la comunidad, ¿ya? Recuerden bien que las actividades van ad hoc a la temporalidad que ustedes destinen al proyecto. Si ustedes generan un proyecto a un año, tendrán que planificar actividades de acuerdo a dicha temporalidad y luego también no solamente mencionarlas, sino que también asignarle esa temporalidad que tiene que cuadrar de cierta manera al final en el periodo de ejecución que ustedes establecieron al inicio, que es lo que va a durar el proyecto, ¿ya? En este caso entonces van mencionando las actividades, ¿verdad? Por lo general como tip, y esto también se los sugerí en clases, las primeras actividades siempre están más bien vinculadas o a hacer levantamiento de información o bien a realizar actividades de información a la comunidad respecto del proyecto, ¿ya? Entonces, a partir de esa premisa, ustedes precisamente van organizando dichas actividades y van asignando la temporalidad de la ejecución de las mismas, y esto debe cuadrar, por supuesto, con el tiempo que ustedes asignaron al proyecto en sí, ¿ya? Posteriormente, dentro de la misma tabla, deberán indicar aquellos medios de verificación que den cuenta de que ustedes efectivamente van a realizar las actividades y van a poder evidenciar el desarrollo de las mismas, ¿ya? Por ende, tal como lo sugiere la tabla, ustedes pueden decretar listas de asistencia, fotografías, entrega de insumos que en este caso puedan ser verificados en dichas entregas, etcétera, ¿ya? Todos esos medios de verificación son válidos para poder, en este caso, manifestarle al Estado de que ustedes cuentan con esas herramientas o dispositivos que permiten dar efectivamente conocimiento de que la actividad se pudo desarrollar, ¿ya? Luego viene la complementariedad con otras instituciones o grupos relevantes. Esto también ustedes ya lograron periciarlo en el diagnóstico y de hecho es más, precisamente viene luego del diseño de actividades porque también los grupos relevantes deben participar en una de estas actividades que ustedes diseñen, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Por ejemplo, si ustedes van a hacer una charla informativa respecto del proyecto, claramente un grupo relevante que pudieron identificar fue una junta de vecinos, que precisamente es aquella institución de base que puede ceder el espacio en el que ellos trabajan, ¿cierto? La sede vecinal, para poder desarrollar entonces esta actividad informativa, por ejemplo. Ahí nosotros vamos evidenciando esa complementariedad, y eso claramente no solamente tiene que estar de cierta manera explícito mencionado acá, sino que también debe argumentarse, bueno, de qué manera dichos grupos relevantes van a aportar a determinadas actividades que están planteadas o diseñadas más arriba dentro del formulario. Posteriormente viene el punto 11, que corresponde en este caso a la sustentabilidad del proyecto, y en este caso, tal como lo indica la matriz, en 20 líneas ustedes deben argumentar de qué manera van a garantizar la perpetuidad de la idea. En este caso, entendiendo que la sustentabilidad apunta a cómo debe permanecer una buena idea en el tiempo, bueno, a través de qué mecanismos, a través de qué dispositivos y a través de qué organismos de base ustedes buscan en este caso mantener esta política de mejora una vez el proyecto finalice. Los proyectos se sustentan en virtud de esta idea y los financiamientos también van en aporte a aquellas ideas que logren demostrar que son capaces de permanecer en el tiempo una vez estas propuestas que surgen como proyectos finalizan. Entonces, en ese sentido, en este punto tendrán que argumentar muy bien cómo van a lograr aquello y de qué manera van a conseguir efectivamente esa idea de proyección y sustentabilidad entonces en el tiempo. Y llegamos entonces al punto final de este proyecto o de este formulario de proyecto, que es el presupuesto. En este caso, tal como también lo mencionamos en las sesiones presenciales en clases, en este punto deben ser sumamente cuidadosos respecto de cómo van señalando aquellos aportes propios y aquellos fondos de proyecto. ¿Ya? Los aportes propios corresponden en este caso, en cada una de las etapas del presupuesto, a aquellos insumos materiales que ustedes van a disponer y van a facilitar para la ejecución del proyecto. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, si ustedes tienen en cada ítem, si nos vamos a los gastos operacionales, artículos de escritorio,
si tienen algún elemento que ustedes puedan aportar efectivamente en este ítem, por supuesto que dicho ítem ustedes lo identifican acá, y claro está, aquel elemento posee un valor comercial que debe estar mencionado entonces como aporte propio, ¿ya? Del mismo modo, si en este caso, por ejemplo, ustedes para trasladarse requieren, por supuesto, de financiamiento para poder movilizarse, claramente la locomoción es un ítem que debe ser costeado por el fondo de proyecto. En este caso, entonces, ustedes indicarían dentro del ítem el costo que ustedes buscan proyectar a lo largo de la ejecución del proyecto, ¿verdad? Y ustedes mencionan ese monto dentro de la planilla, ¿ya? Lo mismo con los gastos en equipamiento. Por ejemplo, si tienen ustedes recursos tecnológicos como computadores, tablets o teléfonos, por supuesto esos podrían operar como aportes propios. Sin embargo, dentro de la tabla de bienes ustedes mencionan la marca, modelo de dicho equipo y el valor comercial del mismo, ¿ya? Recuerden que los aportes propios son capital de ustedes como institución. Por ende, el Estado, cuando revise su presupuesto, va a decir: perfecto, yo le puedo prestar este dinero, o le facilito, mejor dicho, este dinero para que pueda realizar el proyecto. Sin embargo, ¿cuál es su aporte en esta propuesta? Y es por eso que en las tablas de presupuesto aparece este ítem, ¿ya? Entonces, claro, si tenemos un computador, un teléfono o un tablet que lo vamos a ocupar en el proyecto, eso es un aporte propio, pero acá tenemos que declarar entonces el modelo de dicho bien, ¿verdad? La marca de dicho bien y el valor comercial del mismo. Y ese va a ser mi aporte en este caso, ¿ya? Por ejemplo, de igual modo, necesitamos comprar una impresora. Claramente vamos a comprar la impresora no con nuestro dinero, sino que más bien con el fondo de proyecto. Entonces, en el bien coloco la marca y modelo de la impresora y el valor comercial del mismo, que en este caso busca ser financiado a través del proyecto. Los recursos humanos también son un elemento a considerar dentro del presupuesto, y en este caso ustedes colocan sus nombres, ¿verdad? Como profesión u oficio indican la disciplina a la que pertenecen, indican los valores horas destinados al trabajo del proyecto, cuántas horas van a trabajar en total, de acuerdo a la temporalidad que ustedes asignaron del proyecto, y por supuesto que el sueldo lo financia el fondo de proyecto en este caso, ¿ya? Si en el caso hipotético de que ustedes dentro de una actividad van a invitar a voluntariados, o voluntarios mejor dicho, ustedes en el nombre colocan voluntarios, por ejemplo, Hugo, profesión u oficio estudiantes, indican igualmente las horas de trabajo que están asignadas de acuerdo a lo que ustedes estimen conveniente, y como aporte propio, claramente es un aporte propio de ustedes, pero no tiene valor, por ende le colocan solamente ahí una X, ¿ya? Eso en el caso de que tengan voluntarios. Sin embargo, en materia de sueldos, siempre los sueldos deben ser financiados, en este caso por el fondo de proyecto, y luego suman y colocan el total de sueldo de acuerdo a la temporalidad que en este caso dure efectivamente el proyecto. Entonces, ya en el punto 12.4, que es el punto final de la etapa presupuestaria, ustedes simplemente suman los totales correspondientes a aportes propios más los fondos de proyecto, los identifican y luego podrán ya conocer el total de cuánto cuesta o cuál es el valor que tiene finalmente este proyecto de intervención social. Entonces es muy simple, muchachos y muchachas, cómo deben ir completando entonces este formulario. No es nada complejo. Gran parte de la información ustedes ya la tienen de cierta manera trabajada a partir del diagnóstico. Lo que más les va a demandar en este caso quizás un poco más de atención es precisamente el diseño de actividades que cuadre en este caso con la temporalidad de ejecución del proyecto y en este caso por supuesto el presupuesto, ¿ya? Bien, entonces ya para ir cerrando esta cápsula de apoyo asincrónico del formulario de proyecto, también recuerden de que dentro de las actividades de cierre del curso también tienen que diseñar una cápsula audiovisual, en este caso que dé cuenta de manera sintetizada
de cuáles son los aspectos generales que el proyecto busca promover en ese sentido, ¿ya? Entonces este recurso audiovisual que ustedes van a gestionar y diseñar debe tener una duración de máximo 3 minutos y mínimo 1 minuto, ¿ya? La idea es que precisamente puedan ir presentando al equipo en los primeros minutos del video para luego ya ir profundizando no solamente en aquellos antecedentes que dan cuenta de este problema que ustedes buscan resolver, sino que también de qué manera lo van a resolver, qué actividades en general van a diseñar y a través de qué mecanismos ustedes van a instalar esta mejora. De cierta manera, las cápsulas son aquellos productos que vienen acompañados de los proyectos y que buscan ser herramientas que buscan persuadir, en este caso a quien financia el proyecto, de que esta idea amerita atención en este caso y que requiere efectivamente ser financiada por la entidad pública, ¿ya? Entonces la idea es que aquí de cierta manera vendan el producto, vendan el proyecto, vendan la idea y que dicho argumento sea del todo convincente, ¿sí? Acá yo les dejo, y esto también lo tuvimos oportunidad de revisarlo en clases, ¿cierto? El cómo ustedes pueden desarrollar una especie de maqueta o guión de esta cápsula. Parten el video, considerando estos 3 minutos máximos que tiene dicho producto, parten los primeros minutos o segundos del video, ¿cierto? Detallando el nombre de esta organización ficticia que ustedes están creando. Cuál es el propósito y por qué se crea finalmente esta organización y qué problema busca resolver. Y ahí ustedes ponen los antecedentes que han logrado manifestar tanto en el diagnóstico como en el mismo formulario. De manera muy sintetizada, pueden utilizar imágenes del sector problemático, pueden en este caso hacer uso de voz en off o ustedes aparecer en el mismo lugar problemático. La creatividad queda abierta a que ustedes puedan desarrollar todo lo que estimen conveniente, pero dentro de los márgenes de tiempo y manteniendo una estructura de diálogo como la vemos acá, ¿ya? Entonces, luego de exponer aquellos datos generales de perfil de este organismo, en donde ustedes se presentan, viene una introducción respecto del problema que se desea abordar, para posteriormente ver de qué forma ustedes se van a hacer cargo del problema, a través de qué mecanismos, actividades o acciones concretamente ustedes buscan revertir dicha situación problemática y por supuesto exponer cuáles son los montos que también ustedes requieren para poder implementar la mejora. Y en el cierre, claro está, aquí viene la defensa en virtud de los puntos presentes en el formulario, como son la justificación del proyecto, el por qué es necesario intervenir en determinado contexto y además cuál es la sustentabilidad que tiene el mismo. Acá ustedes presentan la idea de sustentabilidad, precisamente aquella idea que ustedes ya manifestaron en el formulario, pero acá lo exponen nuevamente, ¿ya? De cierta manera con eso se cierra la cápsula, dando cuenta de que ustedes la idea buscan que genere un impacto en la población objetivo y que esta misma pueda contar con aquellas herramientas de continuidad de esta política de mejora. Muy bien, entonces con esto, chiquillas y chiquillos, espero contribuir en ir aclarando aquellos puntos que ya hemos ido trabajando en clases y que sin lugar a dudas les pueden permitir ir articulando de mejor manera la entrega final de este producto, en este caso tanto el formulario de proyecto como también entonces la cápsula audiovisual, ¿sí?